Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial. Como les comenté al inicio del programa, nos acompaña la doctora Catherine San Juan. Ella es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, médico psiquiatra adulto. Doctora, ¿cómo está? Muy Gracias por bien, aceptar nuestra invitación. gracias por invitarme. Bueno, como le conversamos al inicio del programa, el tema de nuestro programa era principalmente lo que eran los trastornos ansiosos y vamos a entrar a conversar un poco de eso. Y por otra parte, tenemos situaciones o que están englobadas, enfermedades o contextos que pueden ocurrir en ese tipo de enfermedades, y en ese caso tenemos lo que es la fobia social y la crisis de pánico, que es lo que vamos a conversar más en profundidad. Perfecto. Doctora, como estábamos conversando y partiendo un poco, ¿qué son los trastornos ansiosos en términos un poco más simples? ¿Qué es lo que le pasa a las personas principalmente cuando le está teniendo un trastorno ansioso per se a nivel general? Mira, los trastornos, hablar de trastorno ansioso es hablar de varias enfermedades. Están como los trastornos del ánimo, por ejemplo, que uno podría decir, no sé, la depresión, la bipolaridad, la distimia, la ciclotimia. Y dentro de los trastornos ansiosos existen varios, dentro de los más conocidos, ¿no es cierto? Son las famosas crisis de pánico, cada vez son más conocidas, ¿no es cierto? Y más frecuentes. Las fobias sociales, las fobias específicas, que puede ser fobia al avión, a los bichos, ¿no es cierto? El trastorno de ansiedad generalizada. En el fondo, los trastornos ansiosos engloban un grupo de enfermedades en las cuales el síntoma principal es la ansiedad o la angustia. Perfecto. Esta ansiedad, angustia, por lo general es como muy prolongada en el tiempo. ¿Qué nos diferencia tener como una angustia que sea algo que nos preocupe versus algo que sea un poco ya más problemático? Lo que pasa es que la angustia, eh, tener ansiedad, por ejemplo, es normal y es algo bueno que nosotros nos defiende. Por ejemplo, si yo encuentro que hay un ruido en mi casa, ¿qué hago? Con esa ansiedad que me genera, voy, reviso las puertas, miro para afuera que no haya nadie y eso hace que yo me quede tranquila y me ayudó a estar más segura, ¿no es cierto? O si me pongo nerviosa porque viene un auto muy fuerte, yo me corro hacia el lado y esa ansiedad me protege. O sea, la ansiedad nos prepara a nosotros para las situaciones de peligro. Sin embargo, uno dice que la ansiedad es patológica cuando la ansiedad es desproporcionada al estímulo, ¿no es cierto?, que me lo genera, o es muy grande en el tiempo, que el tiempo que dura la ansiedad es demasiado, o cuando no hay estímulo incluso. ¿Ya? Cuando la ansiedad viene sin estímulo. Por ejemplo, en las crisis de pánico, la ansiedad es sin estímulo. El paciente puede estar tomando té, puede estar viendo una novela y de la nada siente que va a pasar algo terrible, le salta el corazón, le cuesta respirar, piensa que se va a morir, eh, piensa que le está dando un infarto, que se va a volver loco y generalmente termina en un servicio de urgencia. Esa es una ansiedad, ¿no es cierto?, que es patológica por la intensidad y porque no hay una causa que la desencadene. Y por otro lado, podríamos hablar de las fobias específicas, por ejemplo, la entomofobia, la gente que le tiene fobia a los bichos en general, que si ve una arañita de este porte aquí sobre la mesa, va a tener una crisis de pánico, le va a saltar el corazón, le va a costar respirar, ¿no es cierto? Le va, le va a dar lo mismo que le pasó al ataque, con la diferencia es que hay una causa que lo está generando. Con eso, en el trastorno de pánico no hay una causa que genere la crisis y en las fobias hay una causa que genera la crisis, pero es desproporcionada. ¿Por qué? Porque si al frente mío, a donde estás tú, entra un tipo con una metralleta, a ti te va a dar una crisis de pánico. Pero es normal, porque esa ansiedad te está preparando para arrancar, ¿no es cierto? El corazón bombea más fuerte, se dilata la pupila para poder ver más, te prepara para un ataque, para la huida, para defenderte. Pero cuando te digo que cuando se generan estas otras circunstancias, en la cual es mucha, ¿no es cierto? O no hay un estímulo, o es demasiado intensa, o se mantiene mucho en el tiempo, hablamos de una ansiedad patológica y según el tipo de ansiedad y otros síntomas, ¿no es cierto?, que se le vayan uniendo, esto se transforman finalmente en diferentes enfermedades. Eh, yo, arrancándome un poquito de lo que es el área como más clínica de la definición, no sé si, bueno, yo sé que los trastornos ansiosos junto con los depresivos, los trastornos del ánimo son dentro de los más prevalentes. Así es. Actualmente, ¿usted sabe alguna cifra o de algo más respecto a eso? O sea, el 17% de la población va a tener un trastorno ansioso en algún momento de la vida, ¿ya? Y cuando se entrevista en la población, por lo menos el 50% de la población tiene algún síntoma ansioso. O sea, es muy frecuente. No quiere decir que tenga una enfermedad, pero tiene un síntoma ansioso. Ya, perfecto. Y bueno, continuando con esto, por otra parte, entonces, ¿qué podría ser importante quizás considerar para poder ir a consultar en general? O
hablando de lo que sea, por ejemplo, en lo que es un trastorno ansioso o lo que yo quizás pueda necesitar ayuda en general. A ver, uno tiene que pensar que la ansiedad, como estábamos hablando, es un mecanismo de defensa. Cuando la ansiedad empieza a limitar mi vida, por ejemplo, porque me da miedo salir de la calle, perdón, salir de mi casa, o me da miedo usar el metro porque pienso que me puede venir una crisis de arriba, o evito los lugares con mucha gente. Cuando empieza a limitar la vida, uno tiene ya que preocuparse. Y aquí, por ejemplo, si nosotros hablamos de dos patologías muy diferentes, una que tiene que ver, y son muy diferentes por la situación, por ejemplo, el trastorno de pánico generalmente es una enfermedad que sea una persona común y corriente, que no tiene ningún problema, que está tranquilo o puede estar estresado como cualquiera, pero de la nada aparece un día donde le viene una gran crisis, que es, le salta el corazón, le cuesta respirar, siente que no le entra el aire, siente el pecho apretado, ¿no es cierto? En términos generales siente que se va a morir. Y la principal característica de esto es que lo habitual es que las personas no sintamos que nos vamos a morir hasta que nos estamos muriendo. Mm. Entonces genera una experiencia muy traumática y por lo general las primeras veces terminan en un servicio de urgencia porque están absolutamente convencidos que le está dando un infarto. Y le hacen todos los exámenes, le demuestran que no es un infarto, pero el paciente queda con la segunda característica del trastorno de pánico, que queda con un miedo persistente a que le vuelva a dar la crisis, porque esa experiencia fue tan traumática y le generó un trauma que el paciente de ahí está todo el rato pensando, y si me salta el corazón, parece que me costó respirar, no me irá a venir, entonces empieza a limitar su vida porque ya le da miedo ocupar el metro, porque qué pasa si le viene una crisis en el metro, no puede salir del metro, o evita situaciones con mucha gente donde podría ser una vergüenza que le dé una crisis de pánico o alejarse mucho de su casa. Entonces empieza a limitar ahí la vida de las personas. Si tú puedes ver, en esta enfermedad en particular, la ansiedad se da como algo intenso y breve, porque por lo demás las crisis de pánico son autolimitadas. Al paciente a la media hora se le va a pasar solo, ¿ya? Lo que pasa es que esa media hora es terrible. Y esta enfermedad en la cual la ansiedad es, ¿no es cierto?, muy intensa, pero y corta, es muy diferente a la ansiedad, por ejemplo, que tiene el fóbico social, que el fóbico social no es que el paciente tenga fobia a socializar, sino el paciente tiene mucho miedo a experimentar situaciones sociales, porque la fobia social generalmente es una enfermedad que comienza en la infancia, en la cual un niño, ejemplo típico, en un momento le hicieron una broma y pasó una vergüenza muy grande en el colegio, en alguna parte así, y ese niño vivió ese hecho como una experiencia traumática y de ahí queda con una timidez exagerada, ¿ya? Que comienza a ser una parte de su vida. Entonces este niño trata de pasar desapercibido, si está en el colegio y no entendió algo, nunca levanta la mano porque le da mucho miedo a que los compañeros se rían de él o le tiren una talla, entonces generalmente no opina. Y este niño piensa que él es así, que es parte de su personalidad, que él es así, o sea, él piensa que es tímido. Pero generalmente este niño, cuando sale del colegio y entra a la universidad, se da cuenta que esta fobia social, que finalmente con sus compañeros era más manejable, porque aunque él es fóbico social, a sus compañeros los conoce hace mucho tiempo, pero cuando cambia la gente que rodea al fóbico social, se da cuenta que realmente para él es intolerante, no puede soportar esto, los espacios entre clases en los cuales tiene que tratar de socializar y tiene mucho miedo al ridículo, a que alguien le pregunte, a andar solo, a que lo vea, no se atreve a comer en público, ¿no es cierto? Hace que la mayoría de los pacientes terminen abandonando las carreras y convencidos de que no les gustó la universidad, no les gustó la carrera, pero finalmente el próximo año vuelven a entrar y se dan cuenta que les pasó lo mismo. Y ahí terminan consultando los papás, entre comillas, pensando que es un niño flojo o que no tiene claro lo que quiere estudiar, cuando en verdad es un niño que lo que tiene es una fobia social y le es imposible socializar y eso le hace extremadamente desagradable tener que enfrentar la situación social. Sí, de todas maneras, yo creo que igual fue algo que se pudo haber visto quizás, sobre todo con el tema de la pandemia, quizás, de cierta forma, de lo que es volver a tener contacto con las personas, igual. Pero yo quería preguntarle si esto, respecto a la fobia social, asentándome un poco más ahí, puede ser algo que se desencadene con factores, por ejemplo, durante una edad más tardía, no tan de niño, más adulto o quizás, no sé, adulto joven, etcétera. Mira, mientras más tarde se desencadene, es mejor pronóstico en el fondo, porque si pensamos que este niño, por ejemplo, pongamos un niño que sufrió una vergüenza a los 5 años versus una persona que sufrió una vergüenza o tuvo una experiencia vergonzosa a los 20 en la universidad. De los 5 a los 20 años,
esa persona logró desarrollar un montón de habilidades sociales y asertividad, pero ese niño a los 5 años quedó con tanto miedo a volver a sentirse el ridículo que lo que hizo fue evitar exponerse a situaciones sociales. Dejó de hablar, dejó de tener el contacto visual, ¿no es cierto? Trata de pasar desapercibido, es un niño que no habla, mientras que esta otra persona sí logró desarrollar habilidades sociales. Entonces, si bien puede comenzar con una fobia social más tardía, ya tiene habilidades sociales que desarrolló y el pronóstico es más bueno, pero también la evolución es más rápida. ¿Hay alguna influencia en el medio adicional que pueda generar también fobia social? Quiero decir que no solamente este trauma per se, sino el contexto en el cual se esté desenvolviendo la persona o el niño también. Generalmente hay factores de riesgo como niños maltratados, ¿no es cierto? Niños que vienen en hogares que no están, que tienen algo que nosotros llamamos de disfunción familiar, en el fondo que la familia no funciona adecuadamente, niños que sufren de bullying, eh, niños que tienen una inhibición del comportamiento, o sea que son niños que de por sí son un poco más tímidos de lo habitual, un poco más susceptibles a la crítica, y cualquier factor hostil también contribuye, ¿no es cierto?, a que la enfermedad se genere. Perfecto. Y yendo a las crisis de pánico, en relación a eso específicamente, ¿también es muy similar, me imagino, a los factores de riesgo o hay más o es diferente? La verdad es que las crisis de pánico no se sabe por qué se producen, ¿ya? Se saben que están alterados un montón de neurotransmisores, ¿no es cierto? Pero la causa puntual de las crisis de pánico no se sabe por qué se producen, o sea, es multifactorial. Desde, se piensa que hay un 40% de una carga genética, en el fondo, que no es que uno traiga, no es que yo herede la crisis de pánico, sino yo heredo la posibilidad de tener un trastorno ansioso. Por eso que muchas veces los trastornos ansiosos entre ellos mismos, los pacientes tienen mucho trastorno ansioso. El paciente que tiene fobia social, además tiene fobia específica, le tiene miedo a hablar o tiene miedo a las arañas. Generalmente los trastornos ansiosos se dan muchos juntos. Entonces, hay una parte, ¿no es cierto?, que uno hereda, también está el ambiente en el que yo me estoy desarrollando, o sea, tienen muchos, muchos factores. Hay una teoría que es la teoría psicoanalítica, que es una teoría, ¿no es cierto?, que dice que supuestamente uno en el momento de la infancia, cuando uno era chico, y debió tener como un ambiente protegido por los padres y por algún motivo no tuvo este ambiente porque, no sé, eh, perdió a uno de los padres cuando era chico, los papás se separaron, o el papá debía viajar mucho por trabajo, o tuvieron que vivir un tiempo por temas económicos en la casa de un abuelito, o diferentes situaciones que hicieron que un niño chico de a los 5 6 7 años, o más chico que eso, viviera en la infancia esta sensación de desamparo de los padres y que sin embargo se mantiene stand-by la enfermedad normal y en algún momento de la adolescencia o la edad adulta el niño vuelve a vivir otra experiencia de pérdida en su vida que puede ser terminar con una polola, que efectivamente se enferme un familiar o que se enferme un papá o que alguien se muera o cualquier experiencia de pérdida y desencadena las crisis de pánico. Ahora es una teoría psicoanalítica pero que uno en la clínica ve que efectivamente muchas veces se da. Perfecto. Y dentro de la misma línea, quería preguntar si quizá había algún componente genético. Acá hay alguna asociación quizás familiar de que algún, por ejemplo, tenga un papá, hermano que haya tenido trastorno ansioso en general, que podría quizás haber un vínculo genético en esto. Mira, como te decía, hay un 40% se cree que hay un 40% genético, o sea, si mis papás tienen, yo tengo un 40% de probabilidad de tenerlo, pero también tiene que ver con cosas aprendidas. Por ejemplo, mira, te voy a dar un típico caso. Imagínate una mujer que le tiene mucho miedo a los temblores y que cada vez que tiembla se vuelve loca. Se desespera, salta, brinca, se tira los pelos, grita, llora, patalea. ¿Quién le está enseñando a sus hijos que la ven así? Le está enseñando que el temblor es algo terrible, porque imagínate que mi mamá, que es mi figura de protección, mi mamá, que es la persona que me protege, es capaz de desarmarse frente a un temblor, a mí me está enseñando que el temblor es algo terrible, muy peligroso y a lo que yo le tengo que tener miedo. Entonces, también parte de la ansiedad es aprendida. Perfecto. Bueno, y ando un poco más adelante, el manejo de estos trastornos, ¿cómo es principalmente? O sea, no yéndose en la lógica, el detalle de los fármacos, sino en términos generales. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué puede esperar un paciente que esté teniendo, por ejemplo, una fobia social? Y así. Mira, en general, todos los trastornos ansiosos tienen que ver con medicamentos y terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia psicológica, ¿ya? Ese es como el pilar. De ahí hay diferentes cosas que pueden servir o ayudar, pero lo que está demostrado científicamente que funciona y aprobado es eso.
¿ya? En relación específica a la fobia social, nosotros tenemos que pensar que la fobia social tiene 3 etapas. Una etapa es, pongámosle a alguien que tenga una fobia social específica a hablar en público, ¿ya? Si esta persona, cuando se para al frente y tiene que hablar en público, siente una serie de síntomas, le salta el corazón, le cuesta respirar, queda la mente en blanco, se le duermen las piernas, le sale la voz tiritona, o sea, es terriblemente desagradable esa sensación. Entonces, esto genera algo que se llama ansiedad anticipatoria. Si el profesor le dice a ese niño, Pedrito, tú mañana tienes que disertar, ese niño el día anterior ya está angustiado, se siente mal, le cuesta respirar, en la noche no puede dormir, se despierta súper mal. Y finalmente aparecen las conductas evitativas. ¿Qué es lo que hace? Pedrito trata de que la disertación la haga otro, ese día está fónico, no puede hablar o finalmente falta clase. De la misma manera como la enfermedad se genera, que tiene que ver con los síntomas, ¿no es cierto?, la ansiedad anticipatoria y finalmente las conductas evitativas, es como se mejora. Al paciente se le dan 2 tipos de medicamentos, un medicamento que calma como la ansiedad y te controla a largo plazo y otro medicamento que hace que te sientas bien rápidamente y te baja la angustia. Entonces, uno hace que Pedrito vaya a dar la disertación con un medicamento y Pedrito va a ir ansioso porque la ansiedad anticipatoria tiene que ver con su experiencia aprendida. Yo no le puedo quitar lo que él ha aprendido, esa ansiedad, esa es su experiencia que le dice Pedrito. Tú todas las veces que te has enfrentado a esta situación lo has pasado mal, entonces ya va nervioso. Pero sin embargo, con este tranquilizante no sedante, al ir en la disertación, él se da cuenta que si bien comienza nervioso, en medio de la disertación no le saltó el corazón, no le costó respirar, no se puso tartamudo, no se puso colorado, ¿no? Y eso hace que Pedrito se vaya soltando en la disertación. Y finalmente, en la medida que Pedrito muchas veces diserta y no tiene estos síntomas, ya no tiene la ansiedad anticipatoria y se va yendo a la conducta evitativa, ¿ya? O sea, Pedrito termina teniendo una vida normal. Ahora, un paciente fóbico social nunca va a terminar siendo el rey de la fiesta, ya no va a terminar siendo el que baila arriba de la mesa, ni probablemente el que anima la fiesta, ni mucho menos, pero lo que uno trata de hacer, y ahí es donde uno considera que hay un logro terapéutico que está bien, es cuando este paciente, la fobia social que él tuvo ya no limita su vida. Si bien puede ser una persona un poco más reservada que el resto, no limita su vida, ¿ya? El fóbico social tiene una característica muy importante, que es que no puede ser espontáneo. Por ejemplo, en una conversación, él no puede hablar como yo contigo, que te hablo y vamos conversando. Él está todo el rato pensando, voy a decir esto otro, y si digo esto, no, mejor no, me puede salir mal. Entonces, finalmente cambiaron de tema y no alcanzó a hablar. Y todas estas cosas hacen que, como te decía, no vaya desarrollando habilidades sociales. En la medida en la que el paciente se relaja con los medicamentos, él logra ir desarrollando habilidades sociales que son herramientas, ¿no es cierto?, que finalmente contribuyen a potenciar su mejoría. Y por otro lado, él con un psicólogo va teniendo otro tipo, le van haciendo, ¿no es cierto?, un trabajo que tiene que ver con racionalizar un poco lo que pasa, porque si yo siento como que me estuvieran apuntando en la cara cada vez que estoy disertando, yo tengo que entender que ese miedo que yo tengo no es real. De hecho, el paciente fóbico social sabe que lo que le pasa es ridículo, sabe que lo que le pasa es absolutamente exagerado, sin embargo, no puede dejar de sentirlo. Y ahí la terapia va enfocada un poco a cómo manejar, ¿no es cierto?, y controlar esta ansiedad, y por otro lado, a racionalizarla, ¿ya? Eso es el tratamiento principalmente de la fobia social. Las crisis de pánico se manejan también con los mismos medicamentos que actúan. Doctora, ¿Sí? disculpe, sí, yo quería invitarles, que se nos ha pasado el tiempo súper rápido, entonces quería invitarle a una pequeña pausa comercial y volvemos. Ningún problema. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.